Son las 8 de la mañana con 22 minutos y justo como se lo adelanté, en punto de las 6 de la mañana íbamos a tener aquí en el estudio al director de Responsabilidad y Situación Patrimonial en la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, al licenciado Tomás Reséndez González. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Y también nos acompaña la licenciada Carla Gámez, que es jefa del Departamento de Situación Patrimonial, precisamente también del Gobierno de Tamaulipas. Bienvenida. Gracias. Si les parece, nos vamos con la temática. Hoy nos va a platicar, para usted que nos acompaña del otro lado de la radio, sobre la declaración patrimonial. Mucho escuchamos de eso a través de la información de los funcionarios, qué es lo que realmente debe de incluir, pero platíquenos de qué se trata y desde cuándo se aplica para los servidores públicos la declaración patrimonial. Muy bien. Primero que nada, pues un placer estar en esta organización radiofónica tamaulipeca y la oportunidad que nos dan de ofrecer información. Básicamente es un doble propósito de información, primero para los servidores públicos y segundo para la sociedad en general, para que pudieran estar enteradas de que existe un mecanismo de rendición de cuentas de parte de los servidores públicos que están obligados por ley a presentar su declaración patrimonial, es decir, a manifestar todo su patrimonio, tanto en bienes muebles como inmuebles y como cualquier recurso que puedan tener al ingresar a la función pública. Haciendo un poquito de historia, una brevísima referencia, esta obligación, este mecanismo, se inició en 1984 cuando se expide la primera ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es un mecanismo, vuelvo a insistir, de rendición de cuentas. Al ingresar cualquier persona al servicio público, tiene señalada esta obligación, es decir, manifestar con cuál patrimonio ingresa al servicio público. Durante el mismo también tiene otra obligación, que es la de modificación, que es cada año en el mes de mayo, para ir pues monitoreando la evolución patrimonial que va adquiriendo o que va decreciendo también de manera justificada. Y cuando abandona obviamente el servicio, también tiene que presentar una declaración final. Okay. Este mecanismo, director, es con el objetivo de tener un control precisamente, que justamente el monitoreo de año con año de esta declaración patrimonial pues no tenga un altibajo, es decir, un punto donde tal vez los bienes del servidor público se incrementaron. Sí, efectivamente, bueno, tiene que tener una explicación razonable, justificable, tanto como señalabas en un segundo, tanto si crece su patrimonio, tiene que existir una proporción en el monto de lo que él tiene como ingresos y lo que está ingresando a su patrimonio. Pero también puede suceder, como cualquier persona, que pueda tener una baja en su patrimonio por diversas razones, y en este caso también tiene que haber una explicación razonable para que pueda entenderse por qué está disminuyendo su patrimonio. Me comenta que bueno, cada uno de los servidores públicos está obligado a realizar este control, esta declaración patrimonial. ¿Qué pasa con aquellos que no hacen la acción, que eluden esta responsabilidad? Bueno, precisamente parte del objeto de nuestra presencia en este medio de información es precisamente invitar a todos los servidores públicos de la administración estatal a que presenten su declaración, porque finalmente si eluden o si omiten por olvido o por cualquier motivo la presentación de esta declaración, que es su propia rendición de cuentas ante la sociedad, existen sanciones que pueden ser pues suspensión en su trabajo o en un momento dado dejarle sin efecto su nombramiento. Puede ser una sanción muy severa que puede originar la pérdida de su trabajo. Y sobre estas sanciones,
¿sí han incurrido, sí se ha visto esta dirección en la, digamos, en la responsabilidad de implicárselas? Es decir, hay servidores públicos que simplemente pues no la hacen y con ello pues son acreedores de una sanción. Sí, pero han sido sanciones, no se ha llegado al extremo de dejarles sin trabajo, ajá, sin efecto, porque de alguna otra forma la han justificado. La ley precisamente determina que puede haber personas que omitan presentar su declaración sin justificación. Ese es el punto que tendrán que aclarar, es decir, si se les si omitieron presentarla, pero si tienen una explicación razonable y la acreditan, obviamente que se les excusa de imponerles una sanción. Ok, correcto. Está con nosotros aquí en el estudio el director de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, Tomás Reséndez González, y también me acompaña aquí en el estudio Carla Gámez, que es jefa del Departamento de Situación Patrimonial. Hablando de esta rendición de cuentas, ¿es solamente durante el mes de mayo o hay un límite de tiempo, vaya? Lo que es la modificación, sí, es durante el mes de mayo. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece que la modificación es durante el mes de mayo. Primero es la inicial, que es dentro de los 60 días posteriores a su nombramiento, y después la de modificación, que es durante el mes de mayo, y por finalidad la de conclusión, que también es después de los 60 días del término de tu labor. Ok, correcto. Entonces, para los servidores públicos que ingresaron en el mes de octubre, ajá, ya están obligados a realizar este tipo de esquemas. Sí. Hablando de los horarios, ¿tienen un horario ustedes de atención o módulos, por ejemplo, de asesorías para los servidores públicos que tal vez en este momento nos están escuchando y dicen, bueno, no lo he realizado, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahorita estamos con un módulo de atención en el Poliforum. Es de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. Ahí pueden apoyarse los servidores públicos. También tenemos en cada secretaría y en cada entidad, en cada OPD, un módulo que atiende a las personas. Tenemos unos enlaces que nos están apoyando a lo que es a realizar la declaración. Los servidores públicos pueden acudir a su área administrativa para mayor atención, ¿verdad? Y conocimiento de dónde están ubicado el personal. ¿Y en este proceso termina el día último de mayo? Sí, el día 31. ¿Y posteriormente hacen ustedes un esquema o cómo lo hacen, director o licenciada, un esquema, digamos, de análisis en cuánto tiempo ya ustedes pudieran tener los resultados de si hay un pico de incrementos en los bienes de un servidor público o se redujeron? ¿Cuándo más o menos tienen esa información? Antes de responder a esa pregunta, sí quisiera agregar que las declaraciones patrimoniales son de manera electrónica. Es una exigencia de la ley y tenemos precisamente pues una página para ese efecto. A lo que se refería la licenciada Gámez es precisamente que los módulos de atención son para las personas que requieran una asesoría para poderla presentar de esta manera electrónica. Ahora, respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente, una vez que se concluya el término de mayo, finalmente hay una fórmula que se practica para seleccionar del universo de servidores públicos a quienes corresponderá hacer precisamente un análisis de su evolución patrimonial. Y ahí es donde se puede determinar si es razonable o si tiene sospechas de que no es congruente sus ingresos con las percepciones que ya manifestó tener. Recientemente hay un paso que se está dando en Tamaulipas, que es el que se pueda tener acceso a las cuentas bancarias, que era una limitante que existía, donde ni el secreto fiduciario ni el secreto bancario podían proporcionar a la Contraloría información de los servidores públicos. Ahora la ley ya abrió esa posibilidad y en fecha pues muy próxima se harán los convenios con
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en un momento dado, en esta revisión que estamos comentando, se pueda recabar informes de cuentas bancarias. Es decir, tener un cotejo de los datos que son proporcionados por el servidor público y el banco, y ya con eso tener más precisión. Así es, básicamente esa es la idea, ¿verdad? De la consulta a esta información, es buscar la congruencia de los ingresos de un servidor público. Y por ejemplo, una persona que en este momento nos está acompañando del otro lado de la radio y le gustaría conocer los resultados de digamos, de este muestreo que ustedes realizan para verificar que los datos de los servidores públicos pues no presenten alguna irregularidad, ¿qué tienen que hacer para acceder a esta información? Bueno, ha habido todo un movimiento nacional en el ámbito del sistema anticorrupción, y se ha determinado que en la página de Transparencia Nacional, hay una plataforma de transparencia, se puedan consultar las declaraciones patrimoniales. De hecho, por disposiciones de las autoridades de este Sistema Nacional Anticorrupción, se ha determinado un formato, una versión pública de las declaraciones patrimoniales. Es decir, partimos de la base de que todos los servidores públicos están obligados, de que las declaraciones patrimoniales son públicas, pero en una versión de carácter público, que está a disposición de cualquier ciudadano en la plataforma nacional de transparencia. Ok, correcto. Entonces ese es el proceso que tiene que realizar el ciudadano que desea acceder a esta información. Hablando precisamente de los servidores públicos, ¿qué pasa, director, con los jubilados? ¿Tienen alguna responsabilidad si quizá ya se retiraron a la mitad del año, por ejemplo? No, aquí solamente aplica a los servidores públicos activos que se encuentran laborando o que desempeñan una función o un encargo en la función pública. Los jubilados están, pues como su nombre lo determina, están fuera de la actividad de la función pública y por lo tanto no tienen obligación, no son sujetos obligados a presentar declaración patrimonial. Y cada cambio de administración, licenciada, hay un número de trabajadores que ya queda fuera del nuevo esquema de trabajo en la estructura de gobierno. ¿Existe problema o resistencia de estos trabajadores o de algún porcentaje de los trabajadores a no rendir su informe patrimonial, o todos al 100% lo realizan? No, al 100% no la han realizado la declaración de conclusión, pero pues por parte de los órganos y por parte de nosotros, o sea, hacemos pues una búsqueda del personal que quedó pendiente para que pueda concluir su declaración. ¿Y lo hacen a través de notificaciones o cuál es el tiempo que ellos tienen para realmente, bueno, acceder a ellos? Y en caso de que no lo cumplan, ¿hay multas, aunque ya sean, bueno, exfuncionarios? Bueno, para el caso de las declaraciones finales de quienes omiten presentarla en los 60 días que comentaba la licenciada, es decir, cuando concluye la labor pública, el ex servidor público tiene 60 días a partir de ese entonces para presentar esta declaración que estamos comentando. De no hacerlo, los órganos de control le hacen un requerimiento o que justifique por qué no la presentó, se le da esa oportunidad, porque puede haber motivos de fuerza mayor que le impidieron presentar la declaración, entonces se le da esa oportunidad de que justifique su omisión. De no hacerlo, se lleva todo un procedimiento administrativo que por disposición de ley, si no hay esa justificación que comentamos, se hace acreedor a una sanción de inhabilitación de 3 meses a 1 año, es decir, es un veto para que pueda ingresar al servicio público no solo estatal, sino también federal, porque existen convenios con la federación que comprometen a no admitir en el servicio público un servidor público que se encuentre inhabilitado en la forma de vida como lo marca la ley. Entonces, eso es lo que puede suceder en el caso de quienes concluyen
sus funciones en el servicio público. ¿Hay un porcentaje, director, de cuáles son los ex servidores públicos que incumplen con este lineamiento en este periodo que usted dice de 60 días para que acudan o que ya sea justifiquen la razón por la cual no van a realizar la declaración patrimonial final? Bueno, tenemos muy reciente el cambio de administración. Están los órganos de control pues localizando a quienes dejaron la función pública y dándoles esa oportunidad que, vuelvo a insistir, quienes no lo presentaron, que justifiquen cuál es el motivo de su omisión. Estamos en ese proceso. Todavía no podría externar números concluyentes de decir tantos no la presentaron y ya están sancionados. Son procesos que quisiéramos sí que fueran más dinámicos, pero son procesos que tienen sus tiempos, básicamente dándole pues garantías a la persona que estamos pues cuestionando, ¿no? Y son tiempos que se tienen que respetar porque es lo que en el medio jurídico se llama el debido proceso. Claro, dentro de un proceso también administrativo, por supuesto que hay tiempos. Entonces ya más adelante tendremos la estadística, tal vez, director, de referente a este número de servidores públicos que no acudieron a realizar este proceso. Sin embargo, la invitación por el momento ahí está, de que acudan a los módulos de información y que es además de una manera digital. Así es. Sí. Pues bien, yo le agradezco a usted que nos acompañó del otro lado de la radio en esta entrevista. Por supuesto que es un tema de interés general porque, pues le comentaba, vemos la información de pronto de los servidores públicos que incluso incurren en algún tipo de enriquecimiento. Y bueno, este control o este mecanismo es precisamente para frenar este tipo de irregularidades. Estuvo con nosotros en el estudio el director de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Contraloría Gubernamental, Tomás Reséndez González. Gracias, licenciado. Y también estuvo con nosotros Carla Gámez, jefa del Departamento de Situación Patrimonial en el Gobierno de Tamaulipas. Gracias. Es tiempo de irnos a una pausa muy breve, son las 8:39. Vamos a mensajes y volvemos.